Hey, ¿cómo estamos? Yo soy el Gordo Soya City. Me acompaña este día la hermosa. Doloroso. Hey, para los culos, pues, ¿qué? ¿Cómo estamos, señores? Un poco hinchado me miro yo de la cara, o así soy. Algo así. Señores, este día es de noche. Nos hemos vestido de gala. Permítanme. Solo que la plancha no funciona. Sí, no tenemos plancha. Mire, todas unas damas. Ahí tenemos a producción. Asomate. Eso. Y yo, pues, como siempre, ya saben. Lo que más menos puedo hacer es vestirme de negro para disimular un poco. Y es que, señores, este día nosotros, como ustedes saben, Brasil es una ciudad que no duerme. Y por eso este día nosotros nos vamos. Son las 8 de la noche. Tenemos una reservación. Primero, Dios, las cosas salgan bien y podamos comer en uno de los mejores. Bueno, aquí todos son buenos, pues, pero quiero recomendarles este lugar donde comer carne. El Rodicio, exquisito y sabroso carne que se vende acá en Brasil, codiciada. Así que vamos, hoy es el día que vamos a conocer un restaurante de carne deliciosa, sabrosa aquí en Sao Paulo, llamado Fogo de Chão. Fogo de Chão. Vamos. Quiero comentarles, este es el hotel en el que nos hemos quedado, Blue Tree Premium. Allá viene uno, ve. Quiero comentarles que la frase de lo único que he aprendido de brasileño portugués es Mushroom Man. Solo así dicen los taxistas, porque vos le preguntas cuánto me cobra por ir a un lugar y ellos dicen Mushroom Man. Hola. Buenas noches. Hola. Uy, ¿qué pasó? Me asustó. Oh, não imagino. Vamos al Fogo de Chão. ¿Cuánto vale ahí? Qual fogo de chão você quer ir? ¿Aquí? Do Shopping Morumbi? Morumbi, ¿sí? Ok. ¿Cuánto más o menos sale? Uns R$12 no máximo. 12, 13 reais. Más o menos. Isso, mais ou menos isso. Eso. É dentro do Shopping Morumbi. Fogo de Chão. Fogo Sí. de Chão. É. Es adentro de un mall, dice. Shopping Morumbi. Shopping Morumbi. Es adentro del Shopping Morumbi. Sim. Bueno. ¿Conoce otro que sea un restaurante? De fogo. Fogo de chão, o fora do shopping vai ter o da Avenida Bandeirantes. Es bueno. Bom sim, muito bom. Ahí vamos ahí. El mejor, quiero. Melhor? Então vamos lá. Va. Vamos. ¿Cuánto cuesta ahí? Vai dar uns de 15 a 20 reais nessa base. Más o menos. Mais ou menos, é. Eso. Bien, señores, estamos en Fogo de Chão. Miro que la gente está entrando elegantísimo, o sea que yo vengo apropiado totalmente para la ocasión. Y es que venimos en busca de una experiencia culinaria. Los restaurantes en El Salvador, pues hay bastantes lugares buenos, pero es difícil llevar con la carne fresca desde aquí hasta El Salvador. Así que vamos a mostrarles este lugar, que es prácticamente uno de los mejores lugares de aquí de Sao Paulo. Así que vamos. En portugués, ¿cómo se pronuncia? Fogo de Chão. Fogo de chão mesmo. Fogo de Chão. Fogo de chão. Fogo de Chão. Venimos en busca de la explosión culinaria. Quiero que mi trompa estalle. Así que vamos a ver si mis amigos de Fogo de Chão lo logran. Sí. ¿Alguno de ustedes habla español? Eu não. Eu vou conseguir alguém que fale espanhol. Aqui, ó. Yo. Buenas noches, señores. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Bienvenidos a la Fogo de Chão Bandeirantes, señores.
nuestro sistema, tenemos un Sí. sistema aquí de rodicio Sí. que se paga 180 reales Sí. y pasan todas las carnes. Pueden Sí. servir la salada del buffet cuantas veces quieran y acompaña los acompañamientos, arroz blanco, arroz virubiru, arroz carretero, polentas, tenemos mandiocas, que son las yucas fritas. Tenemos muchas cosas maravillosas, señores. Tenemos también la opción de los gourmet. Tenemos gourmet de alcatra, gourmet de costilla, o sea, quiere decir gourmet que vas a pagar 100 reales para comer solamente un tipo de carne. Más vas a poder comer los arroz blanco, los arroz virubiru, las polentas, la mandioca, todos los acompañamientos también. Tenemos mesa de saladas, solamente come saladas. Y tenemos No, también... no, yo no vengo por ensalada. Son más carne. Carne, sí. Todo el mundo lo dice de carne, No, entonces. no sé muy bien ahorita, pero sí vamos a pedir 1, 2, Dos rodillos. 2 rodicios, sí. Sí. ¿Vos querés rodicio? Vale. ¿Dónde es, mi amigo? Yo soy de Perú y los señores son de dónde? De El Salvador. El Salvador, muy bienvenidos. Sí. Todo lo mejor para los señores. Gracias, muy sean amable. bienvenidos. Gracias. Bueno, señores, vamos a pedir Vamos a comenzar. todo Todo lo que el sí, rodicio y- completo. Sí, Vamos a hacer la fiesta entonces. rodicio. Sí. ¿Y bebidas? Vos a la carta. A la carta es un valor 100 reales y comes, Sí, tienes bueno. 3 tipos Vamos de a carne. ver, Tienes costilla premium. tengo suerte yo con los alcatra peruanos, vos. y vacío, que es la fraudinha. La carpiriña, ¿sí? Caipirinha, cachaça, depende da fruta. Casacha es la que tomé yo allá en el mercado. Casacha. Isso. Cachaça, limão. No, quiero caripiriña. Ok. Carepiña. Caipirinha. Ah, caipiriña. Caipirinha é cachaça com limão. Sí, está bien. Ok? Uma só? Caipiriña. Ella una botella con agua. Así Água que sem gás? Sin gas, por favor. lo que hace se los pongo yo. Ajá. Robério. Yes. Suco. 2 suco laranja, caipirinha, água sem gás. Wow. Fiquem à vontade. Bueno, si se fijan, también hay unos cerotes que vienen en calzonetas. Lo importante es los que traen los reales, literalmente aquí. Los reales son, ¿verdad? Reales brasileños. Creo que hay reales en otro país también. Pero sí viene gente que de volada se mira algo estiradiña. Por ejemplo, allá tenemos a Cristiani que se ha escapado. Y allá al fondo tenemos a la bancada 100 en una conversación privada. Pues ahí estamos, señores. Vamos a ver la experiencia de esto. Creo que vamos a ir ahorita al bar de ensalada. Atención. ¿Cuántos tipos de carne van a desfilar aquí? ¿Van a pasar? Aquí más o menos van a ser unos 18 tipos de carne. 18 tipos de carne. Sí, porque tenemos pollo a la brasa, corazón, tenemos chorizo, tenemos picaña, asado de tira, o sea, una variedad increíble. ¿Sí? Wow, va, ¿Está listo. bueno? Sí, señor. Permiso. Ah, casacho. Casacho de la casa. boa. Ufa, qué rico. Fogo de chão. Listo, listo, ok. Cachaça de la casa. De la casa, fogo de chão, são a melhor do Brasil, do mundo. Do mundo, para el mundo. Para o mundo. Do Muy mundo bien. para o mundo. Só encontra na fogo de chão. Buenísimo. Saúde, Uf, assim, ó. vaya cosa, miren qué delicia. Buenísimo. Ah, Jesús, gracias. Sabes que el agua está cara cuando viene en un envase de vidrio. Uy, nos van a zumbar la jeta, muchachos. Ahí está. Gracias. ¿Lo voy a dar? Señores, sí. Me han dado un golpe increíble en la trompa. Miren qué chicharrones más ricos. Ni siquiera no tenía que comer en 3 días. Bueno, estoy viendo que tienen, por ejemplo,
Solo un huevo voy a probarlo. Ustedes saben que el huevo no puede faltar. Ensalada de pollo. Veo que tienen carpaccio. Ahí saben. Madre mía, para que la ensalada lleve carpaccio es porque nos van a meter todo el miembro. Miren la calidad de las ensaladas. También en la presentación del tomate. Qué delicioso se mira para acompañarlo con lo que se viene. Miren estos huevos. De codorna. Huevos de serán huevos de codorniz. Me voy a echar este huevo de codorniz por ustedes, cabrón. Miren, lo voy a pintar acá. Y miren, lascas recién sacadas. O sea, más fresco no lo puedes pedir. Legal. Hay un buen queso. Hay pepinillos. Uy, mira, ve. Qué rico. Y sin semilla, de un solo. Voy a agarrar de este queso. Puta, cabal la marqueta de queso han puesto ahí para que te la termine. Mira la presentación del chile. Muy rica. Hay una gran variedad de... Mira. Voy a morir en este lugar. Voy a morir en este lugar, coño asado. Bien, quiero mostrar prácticamente este es el bar de la ensalada. Podrías comer, pero viene lo más importante, el arroz. Estos tipos no comen tortilla. Este es el plato por excelencia. Miren estos frijolitos. En teoría solo lo hacen los sábados, pero aquí ya voy a preguntar el nombre. Tiene un sabor diferente porque le meten, miren, y un poquito de arroz y listo. Hicimos un gran desvergue, señores, sin miedo al éxito. Vamos. Esta mierda negra bien me la voy a huevear. Voy a hacer algo, Hay una... ¿Cómo se llama esto? Aqui no Brasil? Sí, De cá? Feijão. los sábados hacen esta comida. Sim. Sí. Certo. Feijão preto, arroz. Ajá, ok. Muy bien. Quer depositar sua máscara acá? La máscara. Ah, la máscara. Mascarela. Bien, señores, Muy bien. Vamos a esperar la carniña. Gracias. Está bien también. Hola. ¿Cómo están? Miren qué rico, lo acaban de dorar. Vamos a ver. Com licença, senhor, maminha frita. ¿Qué es? Maminha, Mamilla frita. maminha assada no churrasco. Es muy bueno. Al punto, mal cocido. Gracias, muy amable. Eso, ufa. Gracias, está bien. Puta, señores. Cuando tenés 3 meseros aquí encima, vos sabes que te van a zampar toda la moniña. Puta. Qué verga de carne. Muito bem, graças. Uau. Aprovar, amigo. ¿Qué es esto? Bife de ancho. No, bife de ancho, sí. Mal pasado. Más cocido. Mal cocido. Sí.
Retorno en un minuto. Sí, gracias. Ah, date. No. Ah, Sí. Picaña, ¿eh? bueno. Buena. Ufale. Deliciosa. ¿El otro lado? Mais uma? Oh, eso sí. Gracias. Qué rico, señores. Wow. ¿Otro tipo de carne? Muy bien. Dele. Já sei. Bien cocida. Uma cocida. En 3/4. Por favor. Ese estaba cocido. Gracias. Nada. Muito bom. Wow. Delicioso, gracias. Señores. Senhora Fraldinha? Pegar la coordenada. Señora Francina. Acá. Bueno, señores, yo me estoy yendo a pie. Porque estos más te intimidan de entrada. Si se fijan, casi no he tocado ni los pobres frijoles que tanto los hemos andado ansiando aquí. Y me estoy yendo a pie con la carniña. Bueno, me vinieron a servir 3 tipos de carnes y una ave. Algunas no las, quizás solo las conozco por el nombre en español. La picaña. Vinieron a servir otra mierda que no sé qué es. La onda es que está buena, la verdad. Los chicharrones solo me he comido uno, porque estoy guardando espacio para esto. Miren, cuando yo lo pongo en verde, automáticamente hay meseros que están constantemente viendo lo que pasa. Y en el término de unos en el término de un rato ya están acá. Así que voy a seguir dando la cara. Pueblo, amigos de Soya City. Valió verga el verde. Es que andan al otro lado. Sí, vienen saliendo de allá de la cocina, ¿ves? Mira, si venís a ese lugar prácticamente si vas a la ensalada, es paja. Ahorita me he puesto al día con la carne. Yo creo que solo cuando termine el video vamos a poder ver cuánta carne es la que me ha hartado realmente. Yo no creo que tenga la capacidad de comerme más de 2 libras de carne, ¿verdad? Pero por lo menos que me coma unos 7 tipos de carne voy tranquilo, ¿eh? Así que esperamos que venga el verde o qué. Porque vos me hiciste así. Es una comparación porque es lo mismo de Brasil. Es que nosotros fuimos a comer. Hay un restaurante brasileño allá en El Salvador que yo no fui porque los... No, gracias. Yo no fui porque en ese tiempo acababan de ir los pendejos de los deschavetados, entonces dije yo, no fui porque no me gusta hacer contenido que inmediatamente yo fui ayer y ya los otros van a ir, ¿verdad? Por lo menos hay que darle un espacio de tiempo. Entonces hay un lugar que se llama Faísca do Brasil, que está en el Intercontinental, pero ese día que yo fui con mi hermana, por cierto, fue que vos me invitaste por un cumpleaños, ¿verdad? Sí, no, nosotros fuimos porque Pao la habían invitado a una fiesta en el hotel y nosotros nos quedamos en el restaurante esperándola, pero eran las 11:30 de la noche y ella no salía. Entonces él estaba pidiendo carne, pero iba despacio y aquí veo que va bien rápido, te vas a llenar. La puta, si tengo hambre. Pero imagínate que cuántas veces has venido ahorita. Pero te me han atascado de carne. ¿Cuántas clases de carne llevas ahorita? Quizás unas... Uma minha, senhor.
¿Ah? Mamma mia, es Mamma macio. mía. Bien cocida. Sí. Así. Uf, así, bebé. Me gusta. Eso, córtelo, mi amor. Eso. Miren, señores, qué belleza. Uf, haciendo mierda el mantel. Por lo menos que se acuerden de nosotros que nos metieron la paloma. ¿Ah? Puta. Qué rica está. Vamos a ponerle en rojo ahorita para disfrutar este tipo de carne. Si alguien que está en el chat, por favor, conoce los nombres de los que ellos me están diciendo, por favor, ponga cada minuto los nombres que están diciendo ellos, ¿verdad? Mira, mientras podemos hablar de los precios. Este buffet vale 180 o 190 reales, que viene siendo, vamos a ver, Costilla de res. costilla de res. Sí, señor. Aquí es nuestro, ya me olvidé cómo se dice en español, cartón de visita. Ajá, nuestra recomendación de la casa, ¿no? Exacto, exacto. Es que Ufa. mucho tiempo viviendo aquí, nadie habla Sí, sí. español. Ah, bueno, entonces Algunas- vamos a practicar. Vamos a practicar. El Pues, otro eso. día se me olvidó cómo se decía casco. Ah, bueno. Miren, nos han servido Sí, señor, de res. prácticamente Yo le indicaría así, increíble. para no perder la calidad. Ya Miren. esa carne, sí, claro, puede quedarse fría la carne. Si quiere Miren qué dejarla belleza. aquí a poco. ¿Ah? Las carnes no van a acabar. Yo tengo toneladas de carne seca. Es porque para la Paleta de cordero. enfriar en ese plato. Paleta de cordero, Jesús. ¿En qué mundo estoy? Muy bueno. Voy a cortar un pedacito. Ay, qué lindo, gracias. Miren, señores, paleta de cordero. Gracias, muy amable. ¿Ah? Ay, puta, está caliente. Espérate, me voy a echar un vergazo. ¿Cómo estamos por acá? ¿Todo bien? Todo bien. Súper bien, sí. Calidad, ¿Cómo está la excelente. caipirinha? Está exquisitiña. Gracias. Gracias. Entonces, el cordero que vinieron a dejar tiene bastante grasa. Bastante grasa. O sea, tienes que saber hartarte si no te gusta la grasa, no te metas en ese huevo. Porque algunos pueden decir, ah, puta, es de mala calidad o algo así. Pero en esos lugares que le dan a la vaca, que las vacas comen mejor que uno. Ah, bueno, que ese es cordero, ¿ah? Está delicioso la pata de... Y es precisamente estamos logrando la explosión culinaria. Si no, miren a mi hermana Paola ahí. Ya va realidad. Dando el lance. Vamos a ponerlo en rojo para disfrutar. Vamos. De todas las que me han traído, Aquí vamos a terminar teniendo sexo todos. Me acaban de traer agua para que yo... ¡Uf! Está caliente. Para que yo haga esto con mis dedos. Y miren, pueda seguir comiendo. Porque ya me vieron que estoy comiendo a pata. Entonces, ellos están preparados para la gente que come chuña. Así que... Llevo un desvergue de carnes porque yo sé que todo va al mismo combo. Entonces, la mierda va a salir hecho un rollo. Y vamos. Bien, señores, la carne ya no está. Vamos a poner esto en rojo. Lindo. Venga conmigo. Tengo un desvergue, por cierto, en la mesa. Porque estoy comiendo a lo vikingo. ¿Y usted, hermana, cómo va ahí? Ay, pues, despacito. ¿Ah? No, a mí solo 2 me han puesto, Solo 2. pero voy despacio. Tranquila. Para que me quepa más en el combo.
Que voy a ir a tener más quesitos, aquí, pues, queso italiano con macayones. ¿Y usted, Paulita, dando el lance ya? Sí, creo que me han servido como 4 diferentes. Pero no se las come todas, ya la vimos. Bueno. ¿Oh? Ufa. Picanha. Picaña, sí. Pero si quiero. Ajá, ¿qué es esta? Y es buena, o sea, esta está dura, pero esta es otra que es súper suave. Ay, Tá bien? ahí está bien, gracias. Ay, miren. Sí, señora, si te cuesta la Premium, Prime Ribs, ¿Qué es ese? cuesta la Premium. Costilla premium. Costilla Premium. Ajá. Top. Tudo que é Premium é bom. Todo lo que es premium. Veamos. ¿Este es? Esta es la costilla Premium. Démosle. Sí, esto es maravilloso también. Maravilloso, sin miedo. Ufale. Sos delicioso, amigo. Está bueno. Qué belleza. Gracias. Gracias. Miren. Seguimos con la carniña aquí. Una belleza, la verdad. Vamos con el verde. Aquí, ¿cómo dice este? Viene gente solo a probar el macarrón. El macarrón, el espagueti. El espagueti. Ahí La parte de voy. aquí es muy delgadita, así bien buena, seleccionada. Oh, Y ahí le voy a servir la parte también de la costilla. ufa. Cosa seria, mi viejo. Me disculpe cualquier error porque estoy aprendiendo aún esta arte del churrasco Ok. gaúcho. Sí. Buenísimo, señores. Es una cuestión seria. Tenés que venir con hambre. Y la carne está en su punto. Bien, señores, voy a permitirme que me retiren este plato para que me arreglen el lujo de desvergue que tengo yo aquí. Miren. Y quiero que vean algo muy peculiar que tienen esto. Miren, ya tengo la sopita, algo grasosita. Por favor, mi amigo, gracias. Cambio de plato. ¿Quieres cambiar plato? Sí, cambio de plato nada más. Quiero que se den cuenta de lo que usan. No le valió verga este. Es que porque como aquella mujer le limpiaron bien aquí, ¿ve? Y yo pues puta, como ya me vieron que soy warrior y me vale verga, pues no me lo limpiaron. Pero trajeron una maquinita, contales, Paula. Fuerte. Es como una máquina, no es una maquinita, sino que es como una base y adentro tiene como ese material como de pelusa o algo así. Le hacen así, ¿ves? Para quitar cada migajita de la mesa. Ajá, cabal. Entonces a mí no me lo hicieron, quizás porque vieron que lo mío no son migajas, son manchas literales, que le va a costar pero un huevo a alguien lavarlas, ¿verdad? Parte de lo que vamos a pagar, pues, pero así que, señores, en verde nuevamente y vamos a ver qué tipo de carne viene. Me ha gustado mucho la carne, el cordero, la paleta. Sí, pero lo que pasa es de que los que han comido cordero tienen que saber, bueno, yo vengo de comer cordero en Guatemala en una cocina artesanal Paloma. Entonces tienen que saber bien cocinar cordero porque si no se le siente una chuquilla. Entonces tenía una pero mínima, la verdad es un error prácticamente casi invisible para otras personas, pero un obeso como yo que ha probado bastante carniña, pues yo sí se la sentí, ¿verdad? Así que, pero la carne está en su punto y lo más importante es que si ya te traen una carne que ya te la prepararon, que ya la traen preparada y vos le decís la quiero más cocida, ellos rápidamente te la llevan y te la hacen al término que a vos te gusta. Así que vamos a seguir aquí con todos los poderes.
Regáleme una agua con gas. Agua con gas. Senso de picanha. Ufa. Belleza. ¿Qué te habías hecho? Esta. Esta es. Uy, nene. Solo una. Gracias. Miren. Esa viene bien cocida. El rodicio. Sí, gracias. Ufa. Le doy yo. Fue puta y me cortaba la mano esta Manda cerote. melhor a senhora pegar. Isso. Gracias. Puta, y valía verga ya. Valió verga el video ahí. Bien, quiero comentarles que el rodicio es una carne muy peculiar de acá de Brasil, que tiene una capa bien delgadita de grasa encima. Si ustedes se fijan, está un poco seca de acá, ¿verdad? Pero a la vez muy suave. Encima trae esta grasita, mira, la cual es sabrosa, legal. Seguimos. Los meseros están constantemente viéndote, cambiando estratégicamente de lugar, están en movimiento. Pero si ustedes se fijan, siempre hay un mesero que está aquí atendiéndote. Por ejemplo, allá anda tu tío, aquí están mis amigos. No sé si se logra ver, es bien peculiar el uniforme de ellos, la verdad. Me gusta mucho. Eso le da bastante altura al lugar, un lugar. Picanha com naro. Picaña con naro. Con naro. Isso, muito bom. Ufa. Gracias. Madre mía, picaña con naro. Picaña con naro. Vamos a ver. No sé qué es el naro, pero está mucho. Pollo. ¿Qué es? Coração de pollo. Corazón de pollo. Dame uno. Ok. Mi amiga aquí que te gusta. Ah, Es delicioso sí, para ti sí. ahorita. Gracias. Uno. Gracias. No estoy seguro si me va a gustar. Uno. Ok, perfecto. Uno. Gracias. Corazón de pollo. Oh. Hola. Chicken heart. Pollo. Coração de pollo. Así se llama el corazón de pollo. Fíjate que mi abuelita creo que hacía una sopa que le echaba esos que le echaba el hígado. Así sabe el corazón de pollo. Mollejas. Mollejas con hígado. Está bueno que la probé, pero yo no la recomiendo. Amo los corazones y mi mami es testigo de eso. Gracias, thank you, gracias. Le derriten una especie de queso como sal. Huele a ajo, pero no sé. Ajá, es como una salsirria de ajo. Es una pastiña, así se le llama. Pero lo que pasa es que el rodicio en este caso es más grueso. La capa es más gruesa, si ustedes se fijan. Y está delicioso. No. Dale la Corazón, vuelta. no. Corazón de pollo. No. Dale vuelta al cartoncito, dale vuelta. Muy delicioso. Rodicio con el corte es más grueso. Directo paro cardíaco. Tu madre, qué barbaridad. It's chicken leg. Es pollo. Yeah. Pollo. Chicken leg. Exacto. O sea, piernitas de pollo. Pero en lo personal yo prefiero no comer pollo porque el pollo es un poco más barato que la carne, va. Solo un consejo. No, gracias, amigo. Gracias. Primero, ¿qué andas aí? Não, esse aqui é uma fraldinha, mas eu posso trazer outra fraldinha para o senhor mais nova, talvez. Ou essa aqui está bom para o senhor. Essa também está buena. Sí. ¿Quiere un pedacito? Pedaciño, sí. Ah, bueno. Ahora, mientras nos cortás,
quiero que me hables sobre una tipo de picaña que yo no había visto. Ah, quizá, gracias. Con la noble. Esa picaña noble. Con ajo. Ya ves, era ajo. Eso também é uma invenção de aqui, da Fogo, dos gaúchos. Por exemplo, costela premium é um corte, a costilla premium que vem na espada, é um corte que se inventou aqui na Fogo de Chão. Fogo de Chão. Sí, lá por los años 79, finales de los 70. En el año 79 se inventó todos esos cortes, así, algunos cortes que la Fogo de Chão inventó y otras churrascarías aquí en Brasil y en otras partes del mundo lo adaptaron. Hoy en día en Portugal hay una churrascaría que se llama Fogo de Chão, mas no es de esta. Es otra franquicia que no tiene nada a ver con esto y también todos los cortes que nosotros tenemos lo tienen allá. Mas, porém, mucha gente dice que la carne de aquí es mejor. Yo converso con gente de Estados Unidos, de varios países, y dicen que vienen justamente a este restaurante. Porque es más fresco, sí. Exacto, y es mejor las carnes y todo, el estilo, cómo los gauchos sanan, cómo cortan, cómo todo es más padrón. Sí, Es libre. ese corte en especial me gustó mucho porque... Con la pasta de ajo, sí, la pasta de ajo le da... Y aparte de que el corte es un poco más grueso, ¿verdad? Eso, claro, lo deja más suculento por dentro. Sí, sí. Más Esa carne viene bien bueno. cocida, sí, y también. está deliciosa. Mismo estando bien cocida, ya está bien Suave. suculenta, suave, macia, quebra fibras. Lo mejor peruano. Sí, muchas gracias, señores. Con permiso. Bueno, les podemos asegurar que si vienen acá a Fogo de Chão y está Perú, pregunten por Perú. Ujú. Si vienen a Brasil. Por estarte ¿Cómo grabando. decís? Sí comí. Anda un frijol. No. Sí comí, no vayan a estar diciendo que no he comido. Por bueno. estarte grabando. ¿No le dio al verde? Ella le dio vuelta. ¿Ya? ¿Picaña? Sí. No, yo no. Uf, es que la picaña no me puedo resistir a la picaña. O le traje dos. ¿Cuál la quiere? Esta, sí. El término medio, ¿va? Sí. Sí, que lo frío. Uf. Gracias, ahí está bien. Muy bien. Señores, hemos cambiado de plato. Ya esta es la última vez que cambio. Ufa. ¿Qué es eso, Perú? Costela premium. Dele. Costillo premium. Ufale. Belleza. Son una hermosura. Nomás. Así está bien, gracias. Señores, hemos cambiado de plato. Quiero hacerles un close-up acá de la carne. Qué delicioso. Gracias. Bueno, señores, hoy nos fuimos un poquito. Ustedes saben. Quiero que ustedes comenten cuál es su corte favorito. Hay mucha gente que nos sigue de la USA, donde también hay muchas carnes. De Brasil para abajo se empieza a vivir un poco más la cultura gaucha. Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, están acostumbrados a echarse siempre un asadiño, ¿verdad? Así que yo en lo personal creo que voy terminando este video. Le he pasado muy bien, he pasado probando muchas carnes y recomiendo, si usted en algún momento viene a Sao Paulo, que busque el Fogo de Chão. De verdad, un lugar increíble. Bendiciones para todos ustedes. Seguimos, por cierto, mañana viene, creo que vamos a ir a la catedral. No les puedo decir exactamente qué más vamos a hacer. El sábado volamos hasta Río de Janeiro y se vienen más aventuras. Señores, bendiciones y gracias por todos los que me siguen. Les mando un beso en el Sin Esquina. Cerotes no me dejan ir, vos. Le pusieron otro plato. O sea, yo dije gracias y solo me cambiaron de plato y me trajeron otro. Entonces he aprovechado a pedir una entraña para que... Pero ya ahorita ya hasta se me están cerrando los ojos. Puta, si es que es un vergo de carne, la verdad. Pero no me voy a arrepentir nunca en mi vida de haberme pegado esta hartada. Por cierto, cuando fui a Argentina, pero no iba como youtuber, si se puede decir así, fui más a hacer Instagram. Puedo decir que la carne que estoy probando aquí es muy similar a la mejor carne que he probado en mi vida, que está en Argentina, la verdad. Entonces, podés tener una gran idea de cómo es una carne argentina cuando probas esto. Así que
ustedes que han viajado por todo el mundo y han andado por todos los lugares, comenten por favor dónde han comido su mejor carne. Y a dónde les gustaría ir a comerse una carniña. Así que próximamente yo espero ir a Brasil, quien quita, La verdad que andamos dándole la vuelta al mundo. Este año esperamos ir a Europa nuevamente, ¿verdad? Aquí mis hermanos. Quiero ir a Bélgica. Bélgica. Yo quiero ir a Turquía. También. Bueno, quien quita, los acompañamos. Ya vemos que el lenguaje no es un impedimento para viajar. Brasil, yo estaba escuchando un dato muy importante que me dijo un taxista, y es que Brasil no es que sea peligroso en un lugar específico, sino que todo Brasil, solo tenés que andar con cuidado de andar con tu celular. Nosotros nos arriesgamos en grabar porque eso es lo que andamos haciendo, pero normalmente la gente, hay mucho motorratón ahí que te quita los celulares desde el bus o en el taxi, todo eso, ¿verdad? Eso nada más tenés que andar con cuidado, y de ahí puedes disfrutar de Brasil de una forma increíble. Bueno, ya estuvo. Voy a intentar que la foto de portada sea con uno de esos. Ya voy a hablar con mi amigo Perú para ver si me presta una mierda de esas para la foto. Así que gracias, señores. Un poco chuco lo dejaron, va. ¿Cómo se dice? Es que ella anda mal del estómago, anda curso. ¿Cómo se le dice aquí en...? Satisfeito. ¿Ah? Satisfeito. Satisfeto. ¿Estás feto? No, ¿Ah? es así. Bueno, un tema aparte, vea. Por cierto, quiero comentar, enseñar a grabarme vos. Quiero comentarles que mi amigo Perú, que se ha ganado una propina bien puesta el cerote, la verdad un amigazo mío, nos ha conseguido acceso a la cocina, señores, para que ustedes vean la calidad con la que se cocina acá en Fogo de Chão. Así que vamos a esperar que ellos nos den acceso para tomarnos una fotiño ahí y nos tengan todo listo. ¿Ah? ¿Qué tal, Gordo, famoso y perrón, gordo, nalgón, culón, granoso. Ceboso. Ok, ese es lo único que cuenta de todo lo que dije. Bien, señores, nos dirigimos hacia la cocina, dándole un repaso al bar de ensaladas que fue una cosa hermosa, ese bar de ensaladas. Y vamos a conocer parte del equipo de Fogo de Chão. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Oh my God. Gracias, muy amable. Miren. Estas son las carnes. Este de aquí es el carro jefe del churrasco, la picaña. La picaña, sí. Muy buscada, muy requisitada, porque tiene nombre. Y es un corte brasilero, a nivel mundial todo el mundo lo conoce como un corte representativo de Brasil. ¿Qué otro corte es representativo de Brasil? La picaña noble también con alho. Picaña noble, sí, eso fue una explosión culinaria. Sí, especial. Fue una delicia. Sí. La mejor del churrasco. ¿Qué otro corte inventado por la Fogo de Chão también? Inventado por la Fogo de Chão es a costela premium. Esto de aquí es la frente. Sí, ella viene de la segunda a la quinta vértebra de la costilla del buey. Y tiene marmoreo, tiene gordura, tiene grasas, tiene carne que es más delgada y carne más gorda. Sí. Por eso es deliciosa. Es maravillosa, sí. Y ahí los otros cortes de carnes, como estamos en el final de la noche, siempre tenemos un cordero. Cordero, sí. Tenemos un chorizo, un ribeye. Ahí ya le voy mostrando también. Buenísimo. Sí. Es el cordero. Es aquí la paleta de cordero. Fino, sí. Blanco, salsa de pimienta, salsa de ají y las especiarías especiales, chicos. Wow. Los condimentos especiales. Asombroso, sí. Wow. Estos de aquí son parientes próximos.
Este de aquí es el ribeye, Sí. el ancho. Y este de aquí es el bife de chorizo. Bife de chorizo, qué delicia. Contrafilé argentino. Son cosas boas. Nosotros trabajamos con cosas maravillosas. Wow, gracias de verdad por enseñarme. Y allá al fondo tienen listo ya el... Sí, estos de aquí son los miudos, los chorizos, joroba de toro. Y tenemos cupí y la costilla. La joroba del toro. Sí, cupí y la costilla. Muy bien. Y esto Wow. de aquí es también mucha gente de afuera, de los Estados Unidos, le gusta. Eso se llama la costilla de cerdo. Sí, costilla de O cerdo. costilla de chancho, ¿ve? Sí, sí. Esta de aquí también es condimentada con pimienta reina y limón siciliano. Buenísimo. Maravillosa, buenísima. Gracias. Nada. Señores, esto ha sido una experiencia increíble, la verdad. De verdad, le agradezco por darme acceso ahí. Sí, Y bendiciones para todo el equipo ahí. Bendiciones, Rabasa. Miren lo que les dije, siempre está aquí Brad Pitt, una persona bien hermosa deja de verlo, por favor. A vos te estoy viendo, man. Siempre están aquí bien atentos, la verdad. Obrigado. Muy obligado, a huevo. Ahí está. Obrigado. Obrigado significa obrigado. Es gracias, creo, ¿verdad? Obrigado es gracias. Ajá. Sí, puta, supuestamente ya iba a terminar el video, pero puya, me llevaron allá y fue... Tienen una cocina increíble ahí. ¿Sí? Ahí va. Puta, tu tío dijo que era chiquita la piña. Chiquita la piña, dijo. De repente Coma mierda, ese hijo de puta. Pequeñita piña, sí. Gracias. Ay, ayúdeme, por favor. Ella. Para meu amigo acá, na Penha. Amigo, gracias. por Acá no amor. Brasil chama abacaxi assado. Abacaxi asado. Listo. Wow. Me estoy despidiendo. Hoy sí me voy a despedir porque ya me había despedido y no sé qué pasó. Señores, yo me despido de mi canal. La verdad le he pasado muy bien. La gente que te atiende acá, aparte del servicio, la comida, la hospitalidad que te brindan, hace que te lleves una experiencia increíble de Brasil. Así que confirmado y comprobado por mi doctor. Busca Perú cuando venga. Señores, mande un saludo ahí a la gente de Perú porque tenemos... ¿Cómo? ¿Qué? Oh, si mi amiga está ligando ahí, ¿qué está pasando, coño? ¿Ah? Increíble. Nos amo, señores. Besos en la rosca ahí. Adiós.